Soriano. Después tendremos preguntas sobre el tema y ya al final les haríamos la petición de abordar los otros temas coyunturales. Voy a dar la palabra a Alejandra Soriano para que hable del tema de Chiapas, y luego entra el presidente Zambrano a hablar también sobre el mismo tema que hoy nos convoca. Le doy la palabra a la diputada Soriano. Pues antes que nada, muchas gracias a los medios de comunicación, amigas y amigos. Agradecer al presidente Zambrano por este espacio y el apoyo brindado a mi persona. Quiero informarles que soy diputada local, Alejandra Soriano Ruiz, diputada local del estado de Chiapas, y el día de ayer a las 22:40 presenté formal querella contra los ciudadanos Juan José Sabines Guerrero, exgobernador del estado de Chiapas, y contra el diputado local José Ángel Córdoba Toledo, actual presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, por el delito de amenazas contra mi vida, libertad o bienes, así también pues para responsabilizarlos de cualquier acto que pudiera ocurrir en contra de mi familia y colaboradores. Radicándose esta querella formal que presenté ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas, con la carpeta de investigación que ustedes van a conocer a través del boletín. Quiero decirles que para mí esto pues no es nuevo, el que existan estos actos de intimidación, de represión política en el estado de Chiapas. Y esto ya que desde el año pasado que asumí como diputada local, el 1 de octubre, en mi carácter de coordinadora del grupo parlamentario del PRD en el Congreso del Estado, fijé el posicionamiento del PRD, que sobre todo estaba encaminado a exigir, entre otros temas, la transparencia y rendición de cuentas de la administración de Juan Sabines Guerrero, que en ese entonces todavía era gobernador. Es el caso que además, posterior a la toma de protesta, el martes 2 de octubre, en el Congreso del Estado, se aprobó, o enviado por el mismo gobernador, un préstamo de 3.800 millones de pesos. Es decir, a escasos meses de finalizar y de concluir su administración, el Congreso del Estado, con el voto en contra de 3 diputadas, dentro de ellas yo, aprobó más endeudamiento para el estado de Chiapas, sin que hasta hoy veamos los resultados invertidos de este endeudamiento en el que está sumido el estado de Chiapas. Es el caso que el 7 de diciembre de 2012, Juan Sabines, además, entregó la cuenta pública estatal correspondiente a los 3 primeros trimestres del ejercicio fiscal 2012, es decir, los últimos trimestres de su administración. Por tal razón, y en ejercicio de mi responsabilidad como representante popular, voté en contra de la aprobación en general de dicha cuenta pública por considerarla dañina a los intereses de la ciudadanía chiapaneca, y exigí que esta cuenta pública fuera sometida al escrutinio público y además imparcial del órgano de fiscalización del Congreso del Estado de Chiapas, a cargo del ciudadano Humberto Blanco Pedrero, quien además es conocido que es también cercano al exgobernador Sabines Guerrero. Además, ya es de muchos conocido, y sin ser peritos en la materia, el estado en que dejó sumido a Chiapas. Los actos de corrupción que se han ido conociendo a través de los medios de comunicación, como obras inconclusas o pagadas sin haberlas realizado, la compra inflada de medicamentos, ciudades rurales sustentables que significaron una cortina de humo para robar millones de pesos, proyectos fantasmas a los cuales se les destinó millonarias cantidades como biodiesel, entre otros proyectos fallidos, entre otros proyectos productos de la corrupción y de la falta de planeación, tienen a Chiapas hoy, en la actualidad, en la peor crisis económica, social y política que ha vivido en su historia reciente, y es por ello que exigí la transparencia de esta cuenta pública de Sabines. Con fecha 5 de julio del presente año,
se entregó por parte del órgano de fiscalización superior esta cuenta pública de los 3 primeros trimestres del 2012 ya analizada. Es decir, después de que Sabines entregó al Congreso del Estado la cuenta pública, el OFCE, el órgano de fiscalización, tiene la obligación de analizar lo concerniente a esta cuenta pública, si realmente el recurso fue ejecutado tal cual está establecido en ella. Y es por ello que el OFCE regresó al Congreso del Estado esta cuenta pública ya analizada, con fecha 5 de julio, entregó el órgano de fiscalización a la Comisión de Vigilancia encabezada por el presidente, del diputado José Ángel Córdoba Toledo, quien es el hoy denunciado. Deseo precisar que el informe antes aludido contiene los informes de las auditorías, visitas o inspecciones practicadas. Esto es, determina la manera en que se gastaron los recursos públicos durante los primeros trimestres del 2012, por ello su importancia. Por la trascendencia de este documento público, con fecha 9 de julio del 2013, solicité por escrito al diputado Ángel Córdoba Toledo copia de dicho informe. Sin embargo, este hizo caso omiso a mi petición. Por tal razón, con fecha 26 de julio de 2013, promoví un juicio de amparo indirecto radicado en el Juzgado Primero de Distrito con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, por violentar los artículos 8, 14 y 16 constitucionales en mi perjuicio y de la población que represento, el cual ha sido recurrido con acciones dilatorias legaloides por el ahora denunciado, con la finalidad de retrasar el proceso normal de dicho juicio, lo cual es absurdo que una diputada local, representante popular, tenga que recurrir al juicio de amparo para exigir una información que debe ser pública, como es el informe de la cuenta pública. En la citada demanda de garantías, narré la burda estrategia de ocultar el informe de revisión y fiscalización hasta que ésta fuera dictaminada por la Comisión de Vigilancia e intentar aprobarla fast track por el Pleno del Congreso del Estado, sin siquiera ser conocidos sus términos por los diputados, pretendiendo así otorgar impunidad al ciudadano Juan José Sabines Guerrero, a pesar del grave deterioro a las finanzas públicas del Estado, conocido además a nivel nacional. Esto, conocemos la gran deuda pública sin precedentes en la historia de Chiapas, que asciende, según algunas fuentes informativas, a más de 40,000 millones de pesos. Para que se den ustedes una idea, en Tabasco el exgobernador Andrés Garnier contrajo una deuda de 17,000 millones de pesos. Es decir, esto es menos de la mitad de lo que contrajo Juan Sabines Guerrero, con los mismos efectos, pobreza y marginación. Los chiapanecos, por esta calamidad, pagamos por concepto de deuda pública anual, y que gran parte de dicho monto es para cubrir solo los intereses, ni siquiera el capital, la cantidad de 1,494 millones de pesos al año, según el presupuesto de egresos estatal de 2013. Es decir, el futuro de las y los chiapanecos está empeñado por más de 20 años. Y paralelamente al amparo indirecto, con fecha 4 de septiembre y 9 de octubre de 2013, respectivamente, presenté diversas solicitudes de información pública al órgano de fiscalización superior del Congreso del Estado, a cargo del ciudadano Humberto Pedrero y de Ángel Córdoba Toledo, para obtener copia de este informe. Es decir, he tenido que recurrir al amparo, he tenido que recurrir a 2 solicitudes ya de transparencia, y a mí como diputada local, y ya no digo a los ciudadanos y ciudadanas, no se nos entrega una copia de este informe, lo que da a entender pues el nivel de complicidad que aún existe en el Estado de Chiapas, en los 3 poderes del Estado, en los órganos autónomos que deberían garantizar la transparencia, el grado de complicidad que aún tienen con Juan Sabines y la instrucción de alguna manera que tienen de brindarle impunidad y dejarlo sin ninguna sanción.
Y es bien pues que el día lunes 21 de octubre recibí una llamada del diputado local Emilio Salazar Farías concertando una plática para ese mismo día lunes en un café de la ciudad. Y allí es donde él me mencionó que el diputado Ángel Córdoba Toledo textualmente le dijo que me dijera, y se lo cito textualmente: por cierto, me dijo el diputado José Ángel Córdoba Toledo, que te advirtiera que no sabías con quién te metes y que lo vas a conocer. Al escuchar esta amenaza, por supuesto que fue preocupante, porque además es reconocida la relación que tiene cercana Ángel Córdoba Toledo con Sabines, ya que fue diputado local durante el sexenio, presidente del Congreso durante el sexenio de Sabines, y por eso lo dejan como presidente de la Comisión de Vigilancia en este sexenio para cuidarle las espaldas a Sabines. Tengo temor fundado de que se atente contra mi vida, de que dicha amenaza pueda escalar aún más en mi agravio, de mi familia o colaboradores, ya que este no es un hecho aislado. Sostengo lo anterior en razón de que el pasado 9 de octubre de este año, uno de mis colaboradores, Gabriel Gutiérrez Ávila, fue notificado de una averiguación previa en su contra. Justamente, aunado a lo anterior, el día miércoles 16 de octubre, al ir a consultar su expediente a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado, fue abordado por el licenciado Adolfo Chacón, que es personal de la Procuraduría de Justicia del Estado, a quien dicho de mi colaborador le refirió sustancialmente que tenía órdenes superiores de consignarlo, que estaba consciente que no tenía sustento la denuncia en su contra y que un juez había denegado una orden de aprehensión un año atrás por falta de elementos. Que esto tenía que ver con la aprobación en el Congreso del informe de fiscalización de la cuenta pública de Juan Sabines, que hablara conmigo para que yo votara apoyando en favor del informe de la cuenta pública de los 3 trimestres de Sabines, para que no lo consignaran y que todo saldría bien. Y no es la primera vez que la Procuraduría de Justicia de Chiapas, encabezada por Raciel López Salazar, quien también fue procurador en el sexenio de Sabines y quien sigue siendo procurador en este sexenio, además y conocido por sus acciones de represión y de intimidación en contra de los liderazgos sociales en Chiapas. El año pasado, precisamente por oponerme y votar en contra de otro préstamo, el que les mencionaba en un inicio, el de 3.800 millones de pesos, al día siguiente de oponerme, fue suficiente para detener y encarcelar justamente a Gabriel Gutiérrez Ávila, al que hoy nuevamente vuelven a intimidar con una nueva averiguación previa. Él estuvo aproximadamente una semana en la cárcel y salió totalmente inocente porque se comprobó que era un tema totalmente político. Las palabras intimidatorias hechas a mi colaborador nuevamente y los mensajes enviados a mi persona a través de algunos funcionarios para pedirme que deje de exigir transparencia y rendición de cuentas a Sabines acreditan fehacientemente el poder de influencia que posee Sabines en la estructura actual gubernamental y cuyos actos tienen como finalidad amedrentarme para que cese mi exigencia y la del PRD en Chiapas de la transparencia y la rendición de cuentas. Por ello, exijo desde este momento la renuncia o la separación del cargo de diputado del diputado José Ángel Córdoba Toledo y, por supuesto, para que deje de hacer estos actos intimidatorios. Chiapas no se merece funcionarios públicos de este nivel y que sigan sirviendo a quien dejó hundido en los últimos lugares de marginación y de pobreza al estado de Chiapas, y por supuesto que se investigue y se llegue a fondo de lo cometido de este atraco, el peor que ha tenido la historia, y que se investigue a Juan Sabines Guerrero.